Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todas a El Intercambio, el espacio de entrevistas de la escuela con el que queremos, proponerles reflexiones, análisis, para poner en común nuestras ideas, nuestros sentires, nuestros saberes sobre la coyuntura política, pero también para desaprender, para reformular, para disputar conceptos, para instalar un nuevo sentido común y, ¿por qué no?, para organizar la acción. Gaby. En el intercambio estaremos junto a referentes nacionales e internacionales del progresismo. Nos propondremos dialogar y debatir para construir otros sentidos, pero desde los y las comunes. Y bueno, antes de iniciar esta conversación con nuestro invitado del día de hoy, un invitado de lujo, les recordamos que las inscripciones para nuestro programa de formación política y comunicación estratégica están abiertas. No se queden atrás, se van agotando los cupos, pueden hacerlo ya ingresando a nuestra página web www.laescuela.es/programa. Simplemente dan un clic en el apartado de programa, van a ver ahí desplegado el formulario, lo van a llenar y tienen que ser muy creativos, muy creativos. Así que pónganse las pilas, los esperamos y las esperamos a todas. Bueno, sin más preámbulos, Abraham, quisiera darle la bienvenida a un compañero y amigo militante del progresismo, Andrés Arauz. Gracias por estar con nosotros y nosotras en este espacio. La verdad es que ya te extrañábamos en el país. Quisiéramos contarte un poco de qué consiste este nuevo programa de entrevistas de la escuela. Bueno, primero vamos a hacerte unos juegos para romper el hielo, que nos conozcamos así como de lo que hemos estado haciendo en los últimos meses. Después vamos a hacer unas preguntas más de la coyuntura y finalmente unas preguntas que se llaman del cajón. Estas preguntas del cajón estamos realizando también a todas las personas a las que les entrevistamos, entonces para ver las distinciones de respuestas y que han sido desarrolladas por las distintas personas que conforman la escuela. Entonces, bueno, empecemos, Abraham. ¿Qué tal con la pregunta del fútbol clásica? Bueno, Andrés, te mando desde acá un fuerte abrazo. Primero me gustaría reiterarte la bienvenida, realmente es un lujo contar contigo. Y bueno, las preguntas para romper el hielo, quiero insistir con esto, ¿no? Hemos consensuado todas estas preguntas, ha sido este cuestionario un producto de las deliberaciones intensas que trabajamos en la escuela. Estamos en modo asamblea permanente 24/7 con usos horarios distintos. Y bueno, te vamos a proponer este cuestionario con mucho cariño, pero también con mucho interés en conocer tus lecturas. Lo primero, Andrés, entre Messi y Maradona, ¿con quién te quedas? Messi, porque es de los jóvenes, es de los nuestros, sí. A ver, Andrés, ¿ya te viste el juego del calamar? No, todavía no, me da miedo de quedarme adicto. Ya dice todo el mundo que es súper adicto. Que no te has de haber visto, porque en verdad que está bien fuerte. Entonces, otra pregunta. ¿Con qué serie o película romántica lloras? ¿Qué película romántica? No me acuerdo últimamente, pero la serie que me encanta y me engancha es Billions, porque es la estafa de los millonarios, ¿no? Muy buena. Sí, está buena. A ver, aquí te quiero ver, Andrés. Si puedes elegir, ¿no?, entre tomarte un café con Cynthia Viteri o Guadalupe Llori, ¿por quién te decantas? Guadalupe Llori, me parece que las historias que podría contar serían más interesantes, ¿no? Aunque sí me he saludado también con Cynthia Viteri, y algún día les filtro las fotos. A ver, en esta pregunta hicimos apuestas. Creo que pensamos todos y todas de la escuela que sabemos la respuesta. ¿Te tomarías una cerveza con Gabriel Boric o con Nayib Bukele? Con Boric, Gabriel Boric. No, además es un amigo, tenemos muchos amigos en común. Y me da mucha ilusión lo que puede pasar en Chile, así que con Boric. Espero estar por allá pronto, además, en Chile. Sí, la verdad nos da mucha ilusión lo que está pasando en Chile. Con Bukele solo para hablar del Bitcoin y intercambiar tips. Y bueno, esta pregunta seguramente muchos se quedarán, ¿qué es esto?, ¿no? Pero tú eres padre, Andrés, yo también lo soy, nuestro compañero Ernesto Nieto está pronto a hacerlo. Entre Pau Patrol o Peppa Pig,
¿con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta más? Con Pau Patrol, porque son servidores públicos. Bueno. Buenísimo. Oye, yo le decía, capaz no sabe, pero Abraham decía, de ley sabe, de ley sabe. Es imposible que no lo sepa. Yo como no tengo hijos o hijas, no tenía ni idea de al menos de Paw Patrol, pero de Peppa Pig sí. A ver, esta en cambio es para probar, porque aquí No, ya de hecho de ley, las respuestas de de Abraham y yo ya salieron así como se notó claramente de dónde somos, de qué parte de Ecuador somos. A ver, ¿el seco de pollo va con papa o sin papa? Con papa, pues, ¿cómo va con sin papa? Ahí está. Seco de pollo. Se Pero desvelaron también ya. con aguacate. Sí. Oye, yo pensé exactamente lo mismo y le digo a Laura y dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser con papa? Eso es que estofado, la- compañero, por favor. Seco de pollo con papa es estofado de pollo. Eso es una herejía. Está bien. No, la única herejía que hay en mi casa es el ceviche con canguil. Eso sí es imposible. Ahí sí Ah, no, quedo, claro. quedo fuera, Eso, mano. eso es, Soy manavita por adopción. Solo chifle se permite. claro. Y si es con maní mejor, ¿no? Ah, El ceviche claro. de Japón. Y un ladito salprieta, por supuesto. Bueno, yo soy de las que sí le hace al cevichochos, o sea, bien quitengo. Ah, está bien, sí, cevichocho también. Sí. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas de la coyuntura, de lo que está pasando actualmente en Ecuador, a las preguntas que realmente todos y todas estamos con mucho interés de conocer, sobre todo por las noticias y el Ecuador que nos encontramos actualmente. Abraham, no sé si podemos abrir con la primera pregunta. Sí, bueno, vamos ya con las preguntas más serias, ¿no? Hay muchas preguntas serias hoy por hoy en el contexto nacional, ¿no? Y siendo que este es un espacio con una vocación pedagógica, Andrés, me gustaría que nos introduzcamos en el tema de moda, aunque cada semana hay un tema distinto de moda en Ecuador. Pandora Papers, ¿no? Primero, explicando al ciudadano común qué carajo son los paraísos fiscales y qué son las empresas offshore. Creo que es importante que todos podamos entender cómo es que este ecosistema turbio repercute directamente en nuestra economía, en nuestro bolsillo, en la vida del ciudadano de a pie, Andrés. ¿Qué es esto de los papeles, los paraísos fiscales? Mira, vamos a partir de un ejemplo que vamos a entender todos. Para que podamos tener trabajo se necesita que haya circulante en la economía, que el dinero esté moviéndose para que podamos comprar, podamos vender. Cuando se vende se contrata personal de ventas y con ese personal se puede aumentar el trabajo, el empleo y así podemos tener mayor prosperidad para todos. Los paraísos fiscales sirven para que unas pocas personas muy privilegiadas que tienen grandes contactos en el exterior puedan llevarse esos dólares, esos recursos que están circulando en la economía y guardarlos en cajitas secretas, literalmente en algunos casos son bóvedas secretas en grandes edificios de islitas o paraísos fiscales en donde operan cuentas secretas, empresas offshore y demás. Entonces el dinero sale de circulación. En algunos casos, ese dinero que está afuera se disfraza como que viniera como inversión extranjera, como que es otro capitalista que se apropia de esos recursos y viene a invertir en el Ecuador. Lamentablemente, solo es un disfraz, solo está disfrazada de extranjera. Realmente es el recurso que nos pertenecía a todos, que generaba trabajo en el país, pero que salió en el exterior para no pagar impuestos, para esconder la propiedad o porque querían esconderlo fruto de la corrupción o de la evasión tributaria, y luego se disfraza de extranjero y vuelve al Ecuador supuestamente para invertirse o reinvertirse. Entonces, esa es una manipulación de la verdad. Es una manipulación de la actividad económica que hace día a día la pequeña y mediana empresa, que no tiene estas ventajas, estas trampitas, estos malos manejos y que se abusan unos pocos, generalmente millonarios, que abusan de los cambios de reglas a nivel internacional y la existencia de estas empresas fantasmas. ¿Quiénes pierden? Los trabajadores, quienes pierden los campesinos, quienes pierden los consumidores porque hay menos actividad económica y también pierden los estados, las escuelas, los hospitales, los servicios de salud porque no hay recursos en el fisco. Andrés, quizás solo por aclarar, ¿cuál sería la diferencia entre evasión o elusión fiscal?
Mira, la evasión fiscal es cuando directamente incumplen la ley de forma expresa, de forma explícita. Dicen, no, yo no quiero respetar la ley, más o menos como dice Aparicio Caicedo. Evadir impuestos es heroísmo, no hay que pagar. La gente que odia al Estado, que simplemente no quiere contribuir su parte con justicia y su responsabilidad y corresponsabilidad con la sociedad. Eludir impuestos es cuando leen cuidadosamente la normativa y encuentran por ahí algún resquicio, un huequito, una norma que se pudiera interpretar así o se pudiera interpretar así. Y de esa forma dicen, ¿sabes qué? Voy a incumplir el espíritu de la norma, pero voy a contratar unos buenos abogados que me defiendan en caso de que alguien me acuse. Es más o menos lo que está ocurriendo con los Pandora Papers. Dicen, no, si todo es legal, todo es... A ver, enjuíciame si puedes, más o menos, ¿no? Pero evidentemente sí viola el espíritu de la norma, el comportamiento ético, moral y la responsabilidad social que debería tener un empresario honesto, por ejemplo. Claro, y la pregunta sería también, o sea, ¿por qué rayos yo saco dinero a un paraíso fiscal, no? Tiene que haber una muy buena razón para que yo tome la decisión de sacar mi dinero a un paraíso fiscal, ¿no? ¿Por qué rayos ocultar el dinero? Porque al final estamos hablando de ocultar el dinero. Se habla mucho de la licitud, ha dicho Lazo que todo su trabajo es producto de una actividad lícita. Eso no está en discusión, por cierto. Estamos hablando de si cumple o no el señor con la ley, ¿no? No cumple con la ley, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad de sacar dineros a un paraíso fiscal? Sería bueno escuchar esas razones, ¿no? Las motivaciones que lo llevaron a ocultar su dinero al presidente Lazo en sociedades offshore. Y lo que te quiero preguntar, Andrés, es cómo se sostiene el discursito manido de más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador, que lo repitió infinitas veces durante la campaña, lo sigue haciendo, ¿no? ¿Cómo se sostiene esto cuando el propio presidente de la República saca su dinero del país para eludir justamente el pago de impuestos? ¿No? Es una contradicción elocuente, Andrés. A ver, dos preguntas que están ahí. La primera me preguntaba sobre los paraísos fiscales y te voy a responder etimológicamente. Eso quiere decir el origen de la palabra. El origen de la palabra paraíso fiscal es incorrecto, es una mala traducción de hace 40 o 50 años de lo que se dice en inglés tax haven. Tax haven quiere decir guarida fiscal, no paraíso fiscal. Por ahí alguien tradujo mal y dijo paraíso fiscal y se quedó el término. Pero el término original en inglés, tax haven, quiere decir guarida fiscal. La guarida no es un paraíso. La guarida es un escondite donde van las ratas. La guarida es donde uno se busca refugiar cuando te están persiguiendo todo el mundo para que cumplas alguna deuda o tus obligaciones, incluyendo, por ejemplo, las obligaciones tributarias. Así que la guarida históricamente tiene origen en donde se refugiaban los piratas luego de que habían saqueado una ciudad o habían robado los recursos de otro barco, ¿no es cierto?, otra embarcación. Entonces las guaridas fiscales son eso, donde se refugian los criminales económicos que roban a sus conciudadanos, que roban a los contribuyentes y terminan escondiéndose en el exterior. Nada de paraísos, guaridas, escondites, donde ocultan la propiedad y donde ocultan los impuestos que se han robado a la gente. Ahora, ¿por qué lo hacen? Y ahí está la respuesta, en la etimología, para ocultar la propiedad de lo que se han robado de las sociedades en donde ellos operan o donde trabajan. La única razón, las otras pueden ser narcotraficantes, corruptos, una mínima razón que tendrá que ver ahí con lógica de negocios, pero básicamente es para no pagar impuestos, para que la autoridad tributaria no pueda detectar esos recursos o para que la autoridad de control bancario no pueda detectar manipulaciones en los préstamos y ese tipo de cosas. En el Ecuador, históricamente, los paraísos fiscales o guaridas fiscales se han utilizado con esos dos grandes objetivos, para eludir las normas de control bancario. Por eso la crisis financiera del 99 tuvo como protagonista a las offshore en paraísos fiscales y ahora, especialmente en dolarización,
para poder ocultar y esconder los recursos de la autoridad tributaria y no pagar impuestos. Esa ha sido la razón. Ahora, con el escándalo Pandora Papers, el discurso de Ecuador en el mundo queda en el aire, pues. Porque imagínate, si cuando tú, Abraham, vas al banco a pedir financiamiento para comprar una casa, sacas lo que se llama un crédito hipotecario, pero el banco no te da por el 100% de la casa. Te dice, ¿usted cuánto va a poner? Uno dice, bueno, yo tengo el 25, el 30, el 35% que voy a poner de mis ahorros, que me ha costado la vida ahorrar la entrada, lo que se llama, ¿no es cierto? Y el banco te presta por la diferencia del 70% generalmente. Es lo mismo cuando se busca atraer inversión extranjera. El presidente va al exterior, a Nueva York, a París, a Londres, etcétera, y dice, bueno, quiero que inviertan en el Ecuador. Entonces el inversionista le dice, ah, pero tú también eres inversionista. ¿Cuánto estás poniendo tú? Ah, no, yo saqué mi plata hace rato porque yo no confío ni en la banca ni en ese país. Oye, pero si tú eres el presidente, por eso mismo, pues. Entonces, ¿con qué cara, con qué credibilidad va a poder atraer inversión extranjera? ¿Va a poder atraer la posibilidad de generar más negocios en el país si el propio hombre se ha dedicado a sacar su riqueza del exterior? Y más aún, uno diría, bueno, como ya es presidente, ahora sí confía en el país y va a tener la plata dentro. Mentira, falso. Sigue extrayendo la riqueza del Ecuador en el exterior, pero además con añadidos de testaferrismo, simulación, mentiras, engaños, no declaración, evasión de impuestos y varios otros potenciales delitos. Bueno, Andrés, ante esto hemos visto que estás promoviendo la destitución del presidente Guillermo Lasso. Quisiéramos conocer en qué consiste esta acción de destitución de Guillermo Lasso justamente ante todo lo que, no solamente, digamos, el tema ilegal, sino también ético que tiene como presidente de la República. Si es una muerte cruzada la que vemos como una acción posible, la destitución por una presión ciudadana, la fiscalización de la Asamblea o esperar simplemente a que renuncie. Mira, primero partamos de un punto, ¿no? Los Pandora Papers no son un tema de moda, como lamentablemente se quiere concebir. Los Pandora Papers son el escándalo de repercusión mundial que marca un antes y un después en la historia del Ecuador. Tener al presidente en la portada de muchos diarios internacionales realmente es vergonzoso. Y aquí lo que hay que hacer es que prevalezca pues, el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones, a la ética, a la moral, el sentido común, a la posibilidad de que él pueda seguir teniendo, el país pueda seguir teniendo un gobierno que funcione. Mira, ¿por qué he dicho yo la renuncia? Porque el presidente ahorita se pasa haciendo cadenas nacionales para defenderse él como persona natural. ¿O acaso ustedes han visto cadenas nacionales sobre la crisis carcelaria, sobre la crisis migratoria con 100,000 ecuatorianos que han abandonado su patria desde que él comenzó a gobernar? ¿O acaso han visto cadenas nacionales sobre el estado terrible en el que se encuentra nuestro sistema educativo, la falta de obras en los municipios y los cantones de la patria? No hemos visto cadenas nacionales ni siquiera para el propio tema de la vacunación. Entonces, aquí vemos que la prioridad de él es defender él su bolsillo, su patrimonio y no su rol como jefe de Estado. Entonces, cada vez más él ocupa su tiempo personal, no en tomar decisiones en beneficio del país, sino en defender su bolsillo. Y eso implica que su equipo, los abogados del Estado, etcétera, están ocupados defendiéndole a él y ya no puede tomar decisiones. Segundo, queda absolutamente deslegitimado, como hablamos en el caso de la inversión extranjera, pero también en términos de su capacidad de propuestas normativas. ¿Con qué legitimidad va a proponer una ley tributaria, que es un acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Con qué legitimidad va a proponer una desregulación o precarización laboral? ¿Con qué legitimidad va a pedir que pongamos el hombro, que se privaticen los recursos? ¿Con qué legitimidad va a poder trabajar con los empresarios honestos que sí juegan limpio en el país y producen para generar trabajo en el Ecuador cuando él tiene los recursos afuera? No tiene ya legitimidad y uno puede percibir eso inmediatamente en el país. Entonces, por esa razón, él debería renunciar para darle una bocanada de aire fresco a quien sea que se quede gobernando el Ecuador, pero ya sin la molestia de tener que estar defendiéndose todos los días respecto a un escándalo internacional. Ahora, si es que él no tiene sangre en la cara y no renuncia, el país tiene que actuar.
y el país tiene instituciones que tienen que actuar. Hay la Fiscalía, la Contraloría, el SRI, la UAFE, hay la Asamblea Nacional que tiene la facultad constitucional de por una u otra razón disponer su destitución. El problema es que se está demorando mucho, porque días que pasan es un pueblo abandonado sin un gobierno que tome decisiones. El gobierno no ha tomado ninguna decisión al punto que tiene más de 2.100 millones de dólares en efectivo en caja. Es decir, no están gastando la plata, mientras que en la realidad falta plata. Entonces hay una desconexión de la realidad del gobierno y la burbuja del gobierno con lo que necesita la gente. Entonces la Asamblea tiene que actuar para que se destituya a Guillermo Lasso y pueda haber una restauración democrática en nuestro país. Y sí, permítame, pero yo tengo que ser muy claro con esto. Yo no tengo ninguna intención de aspirar a un cargo, a un puesto, a una candidatura, ni a la presidencia ni a ninguna dignidad seccional. Yo no estoy haciendo esto por aspirar a protagonismos, sino por convicción, por mis ideales, por mis principios y porque este es un asunto del cual todo ecuatoriano debe estar empapado y el lamentable o afortunadamente es un asunto de mi especialidad, donde más puedo aportar a mi país, que es mostrando la realidad de las guaridas fiscales, de la manipulación de las finanzas y en este caso del abuso de poder que ha habido por parte de Guillermo Lasso. Bueno, Andrés, también. sí. No, dale, Abraham. No, es que no quería dejar de pasar la oportunidad para pedirte una reacción, ¿no? Me parece que el país ha llegado a un punto de decadencia tal que hoy hay acciones tan burdas que parece que ya a muchos no les sorprende, ¿no? Hemos perdido, espero yo equivocarme, un poco la capacidad de horrorizarnos, ¿no? Frente a las decadencias a las que estamos asistiendo, sobre todo en nuestra clase política. Hemos presenciado el día viernes que Fernando Villavicencio anuncia a través de su cuenta de Twitter que la Fiscalía ha abierto una indagación previa supuestamente por un falso crowdfunding de Andrés Arauz y que se investiga un presunto delito de lavado en la reciente campaña presidencial, ¿no? Esto lo menciona Fernando Villavicencio, ¿no? La panacea del periodismo de investigación, de la prensa libre independiente, in-de-pendiente, ¿no? Y esto coincide justamente cuando Andrés Arauz está haciendo un activismo muy fuerte, muy argumentado además, sobre lo que está pasando con el escándalo de los Pandora Papers. ¿A qué nivel de decadencia hemos llegado, Andrés? ¿Cómo tomas esta denuncia que está haciendo la Fiscalía, esta investigación penal? Mira, para empezar, yo no he recibido notificación de la Fiscalía, pero parece que Villavicencio tiene información privilegiada y eso mismo hay que investigar en todo caso. Pero si quieren investigar, que investiguen lo que sea, mano. Si la información de las finanzas de la campaña son públicas, nosotros publicamos toda la información en nuestra página y además está publicada la de todas las candidaturas en la página web del CNE. Así que investigue la Asamblea, que investigue la Fiscalía, que investigue todo el mundo, que investigue cada ciudadano ecuatoriano y busquen las inconsistencias. Y ahí van a encontrar más bien las inconsistencias de este ciudadano que ahorita ejerce como presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo financió él su campaña? Pues entremos a ver todos los ecuatorianos para ver que es un asambleísta de Aluca. Ahora, en el caso de los investigadores reales de este proceso, que no soy yo, sino el SRI, la Contraloría, la Fiscalía, las superintendencias, el Banco Central, la Cancillería, los asambleístas de la patria y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, ellos necesitan la protección del Estado y de los organismos internacionales, Abraham. Mira, porque yo estoy planteando pautas, yo estoy mostrando documentos, yo estoy mostrando evidencia, yo estoy mostrando guías de por dónde está el abuso que ha existido en contra de nuestro país por parte de un millonario como Guillermo Lasso, ¿ya? Pero quienes van a tener que realmente poner su firma sobre todas estas investigaciones son las autoridades del SRI, de la UAFE, del Banco Central, de la Contraloría. A ellos tienen que proteger las Naciones Unidas. Porque imagínate, se trata de una investigación de alto calibre, en donde, por lo menos en la mitad de ellos, su jefe es directamente el presidente de la República. Él los nombró por decreto. Entonces, ¿cómo van a poder realmente investigar de forma independiente y autónoma?
Aquí tiene que haber una declaratoria de la Asamblea, de las Cortes, de las Naciones Unidas, para que se garantice por lo menos la estabilidad y además la imparcialidad y la autonomía de los agentes investigadores. Y es tan fácil, Abraham, de hacerse loco, porque el SRI, ante los pedidos de información de la Asamblea, puede recibir una disposición de decir, ¿sabes qué? Demórate en responder. Solo eso ya puede marcar la diferencia de una investigación. O puede decir, responde que les faltó una coma en el pedido. O puede mandar la información incompleta. O puede mandar, qué sé yo, un Excel que no se abre. O puede mandar en floppy disk cuando ya todo el mundo tiene flash USB, ¿no es cierto? Entonces, la forma de manipular un proceso de investigación por parte de entes subordinados al presidente de la República es grande. Por eso la protección tiene que haber para ellos quienes realmente van a tener que formular y presentar toda la documentación del caso. Y respecto a mí, que investiguen lo que quieran, que investiguen todo, que investiguen, pero esa no es la noticia ahora. La noticia mundial son los Pandora Papers, es el presidente Guillermo Lasso, y él es el que está poniendo al Ecuador en la vergüenza del mundo. Inevitablemente uno piensa, Andrés, en nuestros hermanos migrantes, ¿no? Los emigrados, como me gusta llamarlos, porque creo que es una forma más precisa, ¿no? de retratar el drama de la migración. Los emigrados, qué contraste, ¿no? Esos compatriotas vomitados de su patria en tiempos donde gobernaba una casta bastante parecida a la que hoy gobierna, ¿no? Esos ecuatorianos que sostuvieron el país con sus remesas, haciendo todo tipo de esfuerzos, sacrificios inimaginables, muchas veces soportando vejaciones, padeciendo racismo, xenofobia, precarización laboral, todo para mandar su dinero a la patria, ¿no? Hacer patria desde afuera. Esta frase tiene mucho sentido, ¿no? Cuando vemos el ejemplo de nuestros hermanos migrantes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los migrantes no hubieran mandado sus remesas al país, ¿no? Qué diferencia, qué contraste, ¿no? Ojalá Guillermo Lasso le llegue a los talones a cualquier migrante ecuatoriano. Un tema fundamental, Andrés, que queremos preguntarte en el marco de lo que se denomina la coyuntura. Salud y emigración. Dos síntomas, salud mental y emigración. Dos síntomas de estos tiempos jodidos que enfrentamos en el Ecuador, ¿no? Curiosamente no son temas que se sitúen en el radar de lo que se conoce como la coyuntura, ¿no? Al final, ¿qué rayos es la coyuntura? ¿Quién define lo que es la coyuntura? Parece que es una decisión discrecional, ¿no? De los medios mainstream, ¿no? ¿Cuándo le ponemos la estampita de coyuntura al medio ambiente, por ejemplo? Bueno, ese es otro tema. ¿Crees que la depresión, la ansiedad que va creciendo, los índices de suicidio en nuestro país son alarmantes y de esto nadie está hablando? Más que una categoría natural, es un problema político. ¿No crees que deberíamos politizar un poco más estos desórdenes en apariencia normales? Justamente es su normalidad lo que debería llamarnos la atención, Andrés. ¿Qué opinas? Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Abraham. En campaña posicionamos el tema de la salud mental. Quizás nos faltó más, pero la crisis que estamos viviendo ahora es de salud mental, es claramente de salud mental. Mira, los efectos de la pandemia tienen efectos estructurales en una sociedad porque son desmovilizadores. Imagínate, todos los abusos que vivimos a lo largo de los últimos 2 o 3 años, pero fue desmovilizada la sociedad también por la pandemia y eso tiene claras explicaciones. Pregunta quiénes son los ganadores de esto y son las plataformas de la adicción de los contenidos virtuales, en donde terminan generando una alienación de la gente, una destrucción del tejido social, comunitario y evidentemente también en sus relaciones productivas. Tenemos un problema de sindemia en donde ya la pandemia biológica, la del virus, se va disminuyendo, pero la mental sigue en aumento. Necesitábamos recuperar la escolaridad, la presencia física en las escuelas lo más pronto posible y necesitamos hacer lo mismo en todos los espacios que permitan la acción comunitaria, la participación ciudadana. Pero además de eso, necesitamos actuar contundentemente en materia de prevención en el uso de estupefacientes, por ejemplo, pero mediante actividades sociales, no individuales.
sociales, colectivas, el deporte, el arte, la música, la creatividad, la cultura, el volver a recuperar el espacio público, porque esos no son los debates importantes de la sociedad, porque como bien dices, Abraham, la coyuntura se define políticamente y se define desde arriba, desde la casta, desde las prioridades del capital. Así que la salud mental es necesariamente un asunto de trascendencia y eso tiene que ver con todo, el sistema educativo, el sistema de salud, nuestro sistema cultural, artístico, creativo, deportivo, etcétera. Así que ese ojalá fuese un pilar de la acción pública fundamental de este o cualquier otro gobierno. Tú mencionabas un segundo elemento sustancial como es la emigración, la expulsión de nuestros hermanos de su patria. ¿Cómo podemos tolerar que eso ocurra? Quienes nos gobiernan no son similares, no son parecidos, son iguales a quienes nos gobernaron en el 99. Y es muy triste darse cuenta que el pueblo ecuatoriano no pudo darse cuenta de eso en su momento. Oportunamente no pudo detectar que eran esos mismos actores. Quizás ahora ya queda más claro, pero hemos tenido que pasar un amplio sufrimiento para llegar a este punto. Mira, el propio partido que gobierna ahora es literalmente el mismo que gobernaba en el 99, porque la Unión Demócrata Cristiana, Democracia Popular, firmó legalmente un acuerdo de fusión con el partido Creo. Están fusionados formalmente, legalmente, ante el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, es la misma fuerza política de Yamil Mahuad la que nos está gobernando ahora. Y ahí están gente, pues como Diego Ordóñez, que facilitó el feriado bancario y la destrucción de las familias ecuatorianas, la que generó suicidios en nuestra gente, la que rompió la unidad familiar y terminó generando familias transnacionales y quebrando la salud mental de largo plazo de nuestros de buena parte de los ecuatorianos, ahora son los mismos que tienen el mismo objetivo y van a causar el mismo daño en el Ecuador. Al menos que nos unamos, nos organicemos y actuemos contundentemente para frenar el saqueo y la destrucción de la patria que va a hacer este gobierno. Bueno, es que en realidad esta desmotivación se siente aquí en el Ecuador definitivamente como un ambiente de crisis, ¿no? Una vez que se ha superado, pensando que se ha superado un poco la crisis sanitaria, estamos clarísimos que nos encontramos en una crisis económica y política, y claro, en este caso, sobre todo de la salud mental, afecta directamente a los jóvenes, y me llamaba la atención que se estaba promoviendo a través de eliminar la tabla de drogas ante el aumento de estupefacientes de la juventud, ¿no? Como las políticas siempre pensadas más en la prohibición más que en la atención. Y eso también va de la mano de cómo se han atendido los problemas sociales desde el ministerio, desde el MIES, por ejemplo, el cambio a los 3 veces de ministra a un ministro que no tiene experiencia en nada en temas sociales, y eso creo que denota claramente en cuáles son las políticas públicas que se están promoviendo actualmente. Bueno, y en esta misma sintonía de desmotivación queremos preguntarte, Andrés, sobre la propuesta de ley que envió Guillermo Lasso. Perdóname ahí, es que me dejas en el aire con la cuestión de política social. ¿Tú sabes cuál es el principal interés de un gobierno de banqueros en el MIES? No es pues ni la inclusión social, ni los niños y la primera infancia. ¿Tú le has oído algún discurso hablar de la primera infancia, la importancia de la educación inicial o de hablar de las casas de acogida para prevenir la violencia o alguna cosa así? Nada. A ellos sabes lo que les interesa, el tema del pago de los bonos. ¿Sabes por qué? Porque averigüen, ecuatorianos, cuánto gana el Banco Guayaquil a través del Banco del Barrio por cada bono que se paga, por cada bono que se paga. Es ahí donde está el interés que ellos tienen en el MIES, en poder administrar el flujo de esos pagos de bonos para que vayan todos a través del Banco del Barrio y no, por ejemplo, a través de las cooperativas, las cajas de ahorro o el propio dinero electrónico que teníamos vigente antes en el Ecuador. Es ahí donde les interesa, porque es un gobierno de banqueros y lo que están buscando es en el tema del lucro a partir de las transferencias electrónicas. Así que no hay que ser ingenuos respecto a eso también, y por eso ha habido, digamos, tremenda desgracia en el manejo de la política social y de inclusión social y económica en nuestro país en los años recientes. Perdóname, Gaby, pero tenía que decirlo. Sí, no, y sí, se tenía que decir y se dijo. Bueno, Andrés, ahora entrando a la polémica propuesta de ley que envía Guillermo Lasso sobre las reformas tributarias y laborales, queríamos preguntarte, ¿qué opinas sobre esta propuesta que finalmente no prosperó
justamente porque el CAL lo devolvió al proyecto. También pensar que queremos preguntarte cuál es tu opinión respecto a cómo se conformó en la Asamblea Nacional, de alguna manera, un bloque que resistió a esta propuesta que buscaba la flexibilización laboral y, bueno, tu opinión en general primero sobre la propuesta y después como el tema procedimental. Pues es una propuesta, digamos, de lleno neoliberal, ¿no? En donde le pusieron el nombre a la ley con el nombre del partido político. Imagínate que nosotros hace 10 años hubiésemos propuesto la ley de la Revolución Ciudadana, hubiese sido un escándalo, pero acá ponen el nombre de su partido a la ley. Es tenaz, es terrible. Pero bueno, en el contenido, aparte de la precarización laboral, y nadie dice que no pueden actualizar, modernizar, incluir temas como el teletrabajo y cosas así, dotar de nuevos derechos a los trabajadores vinculados, por ejemplo, al vínculo entre el transporte, la movilidad y el cambio climático. No, nada de eso. Esta era una ley esclavizante del siglo XVIII, del siglo XIX, manchesteriana, en donde se buscaba destruir el tejido social que se puede construir en el ámbito del trabajo, penalizando la sindicalización, penalizando la posibilidad de la gente de organizarse, penalizando la posibilidad inclusive de querer trabajar, porque te ponían penalidad por distintas razones, incluyendo si le quedabas viendo mal al jefe o si te atrasabas contra tu voluntad llegando al trabajo. Entonces, bueno, un capítulo terrible de precarización laboral, un capítulo terrible de no entender la dinámica correcta de la política tributaria. En el país ahorita no se necesitan más impuestos, se necesita más participación del Estado, porque estamos saliendo de la crisis más grande de la historia del Ecuador. No es momento de quitarle dinero a la gente, sino de darle plata a la gente para que salga a comprar. Y eso es lo que no ha hecho el gobierno. Por eso, como les dije, tiene más de 2.000 millones de dólares en caja, guardaditos. Y eso Pero aparte Andrés, de lo del Banco Central. perdón que te interrumpa, pero ¿qué tal esta propuesta? Porque lo que llegaba era que se iba a cobrar impuestos a los más ricos y al mismo tiempo pasa esto de los Pandora Papers, o sea, ¿cuál es existe ahí como una contradicción? Sí, hay una contradicción, pero estaba mal planteada la norma porque afectaba primero a la clase media, luego marginalmente a los más ricos y la contribución patrimonial no distinguía por actividades que se habían recuperado de las que no. Entonces sabía cómo mejorar técnicamente, pero digamos que contenía ese elemento supuestamente positivo. Yo hubiera hecho algo totalmente distinto. Yo hubiera, por ejemplo, cobrado una contribución especial del 25% a todo ese dinero que se perdonó con la ley de fomento productivo Trole 3 en el año 2018 en adelante. ¿Sí se acuerdan que perdonaron 4.500 millones de dólares en impuestos? Claro, Bueno, y con el por lo apoyo menos del el bloque 25%. Ya, por lo menos el 25% de eso les hubiera cobrado de vuelta por el manejo poco ético alrededor de eso. El perdón de las multas que hubo a la transnacional de la telefonía móvil, una contribución especial a quienes nos debitaron dinero sin autorización de las cuentas de ahorros y las cuentas corrientes, una reestructuración de crédito para la gente pequeña, mediana y gran empresa para que puedan sus negocios nuevamente prosperar, una posibilidad de dedicar fondos específicos, por ejemplo, los de aumento de los precios de los combustibles, para construir grandes proyectos de infraestructura, incluyendo la petroquímica, y de esa manera generar harto trabajo en el país, reducir la salida de divisas y tener soberanía energética. En fin, se podía dar otra perspectiva a una política realmente de creación de oportunidades de trabajo, de generación de empleo en el Ecuador. Pero lo más asqueroso de todo, Gaby, en el contexto de las Pandora Papers, y lo digo así con esa palabra, es que en el artículo 91 de la ley de Lazo, hasta el artículo 105, se plantea la creación del impuesto para la regularización de los dineros que evadieron impuestos en el pasado, pues. El impuesto para regular los dineros escondidos. Y la ley dice directamente, se le podrá cobrar este impuesto especial del 5% a quienes no han declarado sus tributos al SRI, los tienen guardados en guaridas fiscales en el exterior, con la promesa de que el SRI no le ponga multas, no le inicie investigaciones, no le sancione y que la fiscalía no puede investigar si se cometieron delitos producto de esos fondos. Imagínate eso. Increíble. El señor Lazo iba a beneficiarse directamente como evasor que es de esos artículos de la ley de creación de oportunidades. Gracias a Dios,
y a la buena voluntad de ese cuerpo colegiado del Consejo de Administración Legislativa, que se solicitó al gobierno que mejore la redacción de su ley, que mande separadito, porque no cumplía los requisitos constitucionales. No, es de locos, es que es realmente increíble, insisto, no podemos perder la capacidad de horrorizarnos, ¿no? Frente a estos mensajes tan decadentes, ¿no? ¿Sabes Y qué otro más mensaje introducían? que podríamos encarzarlo con todo esto, ¿no? Para retratar un poco de qué va este gobierno, cuál es su signo, es, por ejemplo, me parece muy emblemático, muy elocuente, la forma como el Ministerio de Educación tituló su programa Apadrina una escuela, Andrés, ¿no? ¿Qué te dice este nombre? Apadrina una escuela, ¿no? Parece que nos están vendiendo la idea de que individuos compasivos y solidarios de las élites, ¿no? Pueden terminar con la pobreza, ¿no? No hay necesidad de ninguna solución política o de una reorganización sistémica, ¿no? Solo hace falta tener buen corazón, ¿no? La filantropía como política de Estado, Andrés. Es realmente triste, ¿no? O sea, ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera la filantropía como política de Estado, porque en esta misma ley se planteaba la deducción de impuestos si es que apadrinaban una escuela. Claro. Entonces, no hay La negocio zapada para como nada, política no de es la Estado. zapada, es como, digamos, nos acostumbraban antes del año 2000 más o menos. Mira, en esta ley incluso llegaron a contemplar que el impuesto perdía su categoría de impuesto, en el sentido de que es una imposición, es una obligación cumplir con ella. Volvían a los tributos materia transable en centros de arbitraje de las cámaras de comercio. Es decir, que si un gran empresario debía, por ejemplo, 18 millones de dólares al SRI, el SRI le decía, venga, pague por favor. El empresario le puede decir, ¿sabes qué? No quiero creer en tu auditoría SRI, te pago 12, ¿ya? Te pago 12 y quedemos tablas. Y el SRI tenía la facultad de decidir, bueno, sí, te acepto ya. Y mediado por las cámaras de comercio. ¿Qué es eso? O sea, es la destrucción total del Estado en su perspectiva fiscal, porque una de las pocas facultades que tiene el Estado, incluyendo en el propio régimen neoliberal, es la de determinar tributos, pues, porque si no, ya no es impuesto, sino contribuciones voluntarias, y lo convertían a eso, a los impuestos del Ecuador. Entonces aquí era, digamos, algún sueño húmedo de algún libertario descolocado en términos territoriales e históricos, planteando eso para la República del Ecuador. Bien que fue negado por el CAL. Y Andrés, pero quizás nos puedes contar un poquito más sobre el tema laboral, como la propuesta que daba Lazo, la flexibilización laboral. O sea, nosotros las mujeres nos quedamos pensando en esto de que por un lado proponía bajar los impuestos a las toallas sanitarias, a los pañales, a los insumos de higiene, y por otro lado hacía esta propuesta laboral que efectivamente nos afecta principalmente a las mujeres, flexibilizando el trabajo, porque sabemos especialmente que cuando hay una crisis salimos mal parqueadas primerito nosotras, despedidas, y ahora que encima había este rumor que las personas trabajadoras tenían que terminar indemnizando al empleador, y había como de alguna manera se estaba proponiendo un desbalance, ya de por sí hay un desbalance de relaciones de poder entre el empleador y el trabajador, pero no sé, cuéntanos un poquito más sobre esta propuesta, y porque la verdad es que sí nos da miedo que se vuelva a insistir por otras vías, ¿no? Claro. Mira, para empezar, no era un rumor, el artículo 75 de la ley de Lazo decía que si un trabajador es despedido por alguna de las causales de un artículo anterior, el trabajador tenía que indemnizar con el último mes de sueldo al patrón, al dueño, al jefe, al capitalista. Ya, ese era el colmo, ¿no? Y creo que es una de las razones por las cuales hubo, digamos, una reacción social con contundencia, un grave error del gobierno que hizo que la ley también pueda negarse en su momento, ¿no? Ahora, el tema de la exoneración o eliminación del IVA a las toallas sanitarias y otros artículos de uso de las mujeres, yo creo que se podía tomar directamente por parte del gobierno. ¿Por qué por decreto elimina el impuesto a la salida de divisas para las aerolíneas que mandan las divisas al exterior y no puede por decreto también tomar una decisión para beneficiar al 50% de la población del Ecuador? Es decir, las mujeres.
las personas menstruantes que necesitan nuestros artículos y toallas sanitarias, pero también otros relacionados a la higiene y al cuerpo de la mujer. Entonces, realmente es terrible que haya querido usar eso como una herramienta para impulsar la ley. Ahora hay el rumor de los constitucionalistas que nos pasaron molestando. Andrés, perdón que te cortemos. Sí. Se te está cortando un poco, no sé si le puedes repetir la última parte. ¿Cuál es la última parte? Como que se le cortó casi toda la pregunta, ¿no, Abraham? No. Realmente no tanto, Gaby. Creo que no estabas cortada tú, Gaby, porque yo la verdad sí le veía moviéndose, a ti no soy tú, estática. No soy yo, eres tú. No soy yo, eres tú. Pero bueno, perdón, estaba en que yo creo que sí había mecanismos, sea a través de política del gasto tributario, para poder reemplazar el cobro del IVA a los artículos de uso de las mujeres, como las toallas sanitarias o los tampones, mediante políticas de gasto y de gasto tributario. ¿Cómo puede ser posible que mediante decreto elimine el impuesto a la salida de divisas para las aerolíneas que sacan divisas, que sacan dólares del Ecuador, y no se pueda tomar una medida similar o de cantidad similar para las mujeres, para el 50% de nuestro país? En todo caso, tú sabes, esa es una propuesta que fue nuestra en campaña y que en su momento el otro lado la ridiculizó, pero ahora la han adoptado. Bien por ellos en esa parte. En todo caso, lo que estamos enfrentando ahora es el riesgo de que quieran establecer una manipulación constitucional y decir que la ley no debía haber sido negada por el CAL y supuestamente han transcurrido los 30 días y considerarla aprobada y enviarla directamente al registro oficial. Eso no puede ocurrir porque el CAL ya envió su decisión al registro oficial y solo podrían imponer eso al registro oficial con tanquetas. El registro oficial tiene su sede en la Corte Constitucional y yo jamás quisiera ver que se repita un escenario de uso de la fuerza pública como la policía o los militares para intimidar al registro oficial a que publique una ley. No permitamos eso, ecuatorianos. Estemos atentos, estemos listos, estemos dispuestos a plantear medidas cautelares y acciones constitucionales para que no quieran pasarse sobre la institucionalidad y el Estado de Derecho. Él dijo que iba a respetar la Constitución. Ojalá así sea, pero exijámoslo nosotros. Andrés, y ya terminando esta parte más coyuntural, ¿no? Hemos hecho un diagnóstico, lo has hecho tú, bastante impecable, ¿no? Sobre el contexto tan complicado, tan jodido que estamos enfrentando, ¿no? Ahora bien, la pregunta que nos queremos hacer desde la escuela es cómo organizar la rabia, ¿no? Cómo organizar la indignación para convertirla en cambio político, para convertir las ideas en ciudad, ¿no? Cómo integrar, cómo articular, cómo agregar a los que luchan en contra de este sistema perverso, ¿no? En contra del capitalismo, del colonialismo, del patriarcado, todos en un mismo proyecto, porque me da la impresión de que estas luchas a ratos lucen muy corporativizadas, ¿no? Este es un síntoma que se lo ve en la izquierda no solo en Ecuador, sino en diferentes lugares. Acá en España pasa lo mismo, ¿no? Parece que cada quien rema por su lado, ¿no? Esta no es una pregunta fácil, pero ¿cómo crees que deberíamos articular en un mismo proyecto colectivo todos estos dolores, todas estas luchas de mujeres, de indígenas, de campesinos, de ecologistas, de obreros, de activistas de derechos humanos, de líderes de las comunidades LGBTI, ¿no? ¿Cómo hacemos este gran frente, Andrés? Sigue siendo un gran pendiente en nuestro país. Sigue siendo un gran pendiente, es un imperativo al mismo tiempo y hay que analizarlo y verlo esto desde la perspectiva histórica, ¿no? La perspectiva histórica es la que nos debe ayudar a esto y a poder encontrar claramente las distintas conciencias de clase, de lucha, de razón de vivir y de aspiraciones comunes y colectivas que necesita nuestra sociedad. Yo creo que necesitamos la construcción de un gran frente, un frente amplio, una plataforma común, llámale el nombre que quieras, un nombre amplio que permita el aglutinar, que no necesariamente implique que todos tenemos que andar juntos en todos los temas. No necesariamente significa que nos tenemos que entremezclar entre todos necesariamente, pero sí significa que podamos compartir el espacio, que podamos conversar, que podamos unirnos en nuestra diversidad. Ahora, eso significa también actos de desprendimiento, Abraham.
significa saber pedir perdón si es que cometimos errores o porque cometimos errores. Significa reconocer si es que no utilizamos el poder en la proporción adecuada. Significa reconocer que por sí solos no nos va a alcanzar, que necesitamos una unidad amplia en un colectivo común que nos permita salir adelante. Y significa buscar y detectar a quienes atentan en contra de la unidad, quienes fomentan el divisionismo y pedirles por lo menos un tiempo, si no apartarlos, para que quienes creemos en la unidad tengamos el tiempo de forjar ese proyecto de unidad. Pero necesitamos tomar acciones de carácter público que permitan de lado y lado reconocer errores y avanzar hacia adelante, avanzar hacia la transformación, hacia la lucha común. Yo creo que las condiciones históricas están ahí y no es una cuestión discursiva. Veamos lo que está pasando en la región. Miren, en Chile hicieron primarias, los comunistas y los progresistas y por ahí otros más, y se juntaron en un gran frente que ahora tiene presente ahí a una constituyente con 2/3, con gente progresista y de izquierda, de las diversas izquierdas, con muchas causas, pero una constituyente de izquierda en Chile sí era posible. En Chile tenemos la posibilidad de aglutinar las fuerzas progresistas de izquierda, populares, plurinacionales, afros y críticas en Brasil, en donde el PSOL y otros que se rivalizaron con el PT en el pasado ahora están juntas. Y no hablo solo desde la dinámica partidaria, sino en las estructuras sociales a las cuales los partidos aspiran o dicen representar. Y eso está pasando en el Brasil, está pasando en el Perú, en donde se unieron las izquierdas, los progres, los menos progres, los críticos, los antifujimoristas, los campesinos, los populares, los comunistas, los socialistas, los maoístas, en un gran frente común para derrotar a la oligarquía, y lo lograron. En Colombia se está firmando el pacto histórico entre el maíz, los pueblos indígenas, los partidos verdes, el liderazgo del polo, las izquierdas, la Colombia humana, los centristas, ciertos grupos de hasta liberales que se están uniendo para derrotar al uribismo y a la oligarquía colombiana. Entonces, no estoy hablando pues de ficciones de Francia, de Canadá, estamos hablando de aquí al ladito. Entonces sí hay las condiciones históricas materiales para lograr esto, es ya solo cuestión de nuestros egos, de que los dejemos a un lado, de que asumamos una actitud de desprendimiento, fomentemos la unidad y lo logremos. El deber histórico está ahí, la ruta está ahí. Ahora, esto no es suficiente, un pacto ahí arriba. Tiene que haber también un pacto social abajo. Y las fuerzas políticas, las bases sociales a las cuales estos grupos dicen representar, tienen que empezar a interactuar en territorio. Así como solemos participar en conversatorios por Zoom, que salen en los spaces, en las reuniones, etcétera, que se transmiten en el Facebook, también tiene que haber esa participación diversa en el territorio, en la comunidad, en el barrio. Por ejemplo, vamos a organizar un foro en donde vamos a debatir los compañeros de Pachacuti, los compañeros comunistas, los compañeros de la Revolución Ciudadana, y nos sentamos a conversar, con el compromiso de no llegar a darnos puñetes, pero sí de seguir conversando. Y si estamos en desacuerdo, estamos en desacuerdo, y si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y esa diversidad, no solo di como ejemplo los partidos, pero me refiero a todos los tipos de colectivos que puede haber, los ciclistas, los artistas, los compañeros vinculados a los movimientos de rock, los compañeros vinculados, por ejemplo, al cuidado del ambiente, los animalistas, los compañeros ecologistas, que hay en cada barrio, hermano. Eso es lo que también tiene que diseñarse, tanto en el espacio virtual como en el espacio físico. Y así se reconstruye el tejido social y productivo con la economía popular y solidaria que nos va a permitir sobrellevar este siglo que es jodido, como es el siglo XXI. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? También el peligro siempre, ¿no? De que los movimientos sociales caminen por separado entre sí, ¿no? Las políticas identitarias que también siempre afectan de alguna manera si es que no hay una conciencia de clases, algo que nos pueda unir. A mí me daba mucho la atención, como he visto actualmente en el gobierno, en el gabinete de Lazo, primero la denuncia de que
con las manos, podemos contar con una mano, podemos contar cuántas ministras se encuentran en su parlamento, pero sí me da la atención que ha habido mucho como el discurso del feminismo, de que estamos incluyendo a todos y todas, y en la práctica se está promoviendo un feminismo liberal, ¿no? Tal es el caso que recién nomás denunciábamos, pero el 28S, que fue hace una semana, se pone a una ministra que se declara feminista y ni siquiera se menciona el tema del aborto, ¿no? Entonces, esas cuestiones que también nos hacen pensar que no hay una conciencia de clases, y lo mismo pasa con el tema ambiental, y lo mismo pasa con las otras políticas identitarias, por ejemplo, las comunidades LGBTIQ+, y pues sí, pues este sería definitivamente una de los objetivos y de los retos que tienen las izquierdas para unirnos desde abajo. Pero yo creo que ahí, y también, digamos, el avance de la agenda identitaria LGBTIQ más liberal. Sí, pero que es ¿no? Ahí hay que ser súper estratégicos y poder hacer una lectura a la Argentina. Mira lo que acaba de pasar en Argentina, una ley de cuotas del trabajo, es decir, el mundo del trabajo, de la inserción económica para las personas trans, por ejemplo. ¿Sí? Y otra cosa que se puede hacer para poder cuestionar al propio rol del capital en su dimensión patriarcal, es decir, que las más grandes empresas del Ecuador, es decir, los capitales más grandes del país, tienen la obligación de tener paridad de género en sus directorios y estamentos de dirección dentro de las empresas. ¿Cómo no va a cambiar eso la realidad del ámbito laboral, del ambiente, de la provisión de mecanismos de cuidado para las mujeres trabajadoras en las empresas, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que las cajeras del supermercado más grande del Ecuador se ven representadas en el directorio de esa empresa? No, porque seguramente no hay una presencia de mujeres ahí, o por lo menos no hay en una estructura paritaria. Así que como queremos y que haya gabinetes con paridad, también tenemos que exigir que en el propio seno, en el propio núcleo del capital, que son los estamentos de toma de dirección en las grandes empresas, también haya paridad hombres y mujeres. Eso en sí mismo empieza a romper esa dinámica del feminismo laboral, porque les toca enfrentarse el feminismo liberal, perdón, les toca enfrentarse a la dimensión patriarcal del capital. Yo creo que hay como pensar en medidas de ese tipo que pues vayan orientando en el mediano plazo la evolución del concepto hacia una sintonía más amplia, ¿no? Solo quería hacer como un comentario de lo que dices. En tu plan de trabajo que planteabas recientemente, se decía, y ya se establecía la idea de un cupo para las mujeres trans. Y de hecho, recuerdo que en una reunión que tuviste con varias mujeres, te comunicaste con un cierto grupo del movimiento trans, de las mujeres trans, y ya se había como conversado esto. Entonces, yo sé que suena como siempre envidiable lo que está pasando en Argentina, aparte porque tienen una ministra como Elizabeth, que es brillante, pero también queda claro que si es que otro hubiera sido el escenario, tu plan de trabajo ya contemplaba esto, ¿no? Y también lo que se dice, hay como un distanciamiento absoluto entre el plan de gobierno de Guillermo Lasso en temas de género, que de hecho lo estableció en temas laborales, y después también no se ha cumplido, que también valdría la evaluación de lo que se ha prometido y lo que se ha hecho. Pero sí, esto está como en disputa, este feminismo que se está estableciendo desde el Ejecutivo, ¿no? Y como con esta idea de también crear esta Secretaría de Derechos Humanos, y que vemos lo que está pasando en las cárceles, y así como de derechos humanos, no es que estamos viendo mucho, ¿no? Pero desde arriba, Andrés, preguntarte también si ha habido conversaciones en este tiempo en la Asamblea de poder armar como un bloque desde las izquierdas, desde los progresismos. ¿Ha habido un acercamiento quizás con la CONAIE, un diálogo? ¿Qué nos puedes contar desde el partido? Mira, tú sabes que yo dejé de participar activamente en la dirigencia del partido en mi renuncia en el mes de mayo, así que a nivel de representar al partido yo no lo he estado haciendo y no he tenido conversaciones en representación del partido. De con compañeros de la CONAIE,
la Confeñaye de Cuarronari, de los distintos, por ejemplo, espacios que constituyen la CONAIE, también he tenido un diálogo relativamente fluido, conversando, y creo que muchos compañeros también lo han hecho, porque hay esa conciencia histórica de que se tiene que lograr una unidad a ese nivel. Hay muchas complementariedades en términos de la presencia electoral Sierra-Costa, hay muchas complementariedades en términos de la distribución de escaños que se podrían lograr, visto ya desde la óptima mucho más pragmática, sí, ¿no? Pero desde la lógica histórica y sociológica, si tú quieres, las complementariedades son mucho mayores, ¿no? La dimensión histórica de aquello, insisto. Un buen ejemplo es Bolivia. Un buen ejemplo es Bolivia, en donde el MAS es una confluencia, no solo de actores, digamos, con identidad de clase, como los sindicatos y la Confederación Obrera Boliviana, sino también con identidad plurinacional, como son las distintas organizaciones campesino-indígenas de todos los departamentos bolivianos, y confluyen y se organizan, y están ahí las bartolinas, las mujeres, y están ahí los trabajadores, y están la gente de las cooperativas, y construyen un espacio de unidad, con liderazgos, con dificultades, lo que quiera, pero en unidad, en unidad. Y ese es el gran salto que pues, ha permitido que recuperen el país con apenas un año de dictadura. Lo lograron, lograron recuperar el país en media pandemia. Así que es un gran ejemplo para la región de lo que se puede hacer, ¿no? Ahora en la asamblea a nivel partidario creo que hay suficiente diálogo, interacción común para que se pueda construir bloques parlamentarios. Ese también era un imperativo histórico. Yo le propuse en la campaña la consolidación del gran bloque progresista que requería el país, con la socialdemocracia de verdad, con el plurinacionalismo de verdad, con el progresismo de verdad que aspirábamos representar. Y así que bueno, las condiciones históricas siguen estando ahí, las condiciones para que se logre están ahí, así que yo confío que se puedan dar, pero es muy importante que tengamos esos actos de desprendimiento, compañeros. O sea, hay que saber desprenderse, hay que saber reconocer los errores, y ese es el paso para poder seguir avanzando, de lado y lado. Bueno, Andrés, entonces te vamos a hacer las preguntas del cajón, que como te habíamos comentado, estas son las entrevistas, estas son las preguntas que hacemos a todos y todas las entrevistadas, así que queremos ver también como las distinciones que hay. Vamos por la primera, Abraham. Son preguntas, cabe decirlo, Gaby, que tienen un vínculo directo con el taller, los talleres de la escuela, ¿no? Con este programa que hemos titulado con una pregunta abierta, ¿por qué debemos cuestionarlo todo? Ustedes podrán encontrar, bueno, vamos a problematizar en temas de comunicación política, Estado, hegemonía y democracia, las crisis de acumulación, ¿no? En el capitalismo contemporáneo, medio ambiente, feminismos, colonialismo, en fin. La primera pregunta, Andrés, con respuestas lo más cortas posibles. ¿El pobre solo es pobre porque quiere? ¿Es cierto esto que del emprendedurismo, que el emprendedurismo es la llave para salir de la pobreza? Just do it. ¿Qué opinas, Andrés? No, de ninguna manera. Acá se necesita la participación activa de una sociedad a través de sus instituciones sociales, las comunitarias, las que se pueden armar en territorio, y obviamente la del Estado. Nosotros no podemos cada uno dejar suelto en la vida para ver cómo se desenvuelve. Tiene que haber un acompañamiento social, como dice nuestra Constitución, con una economía social y solidaria, en donde el más rico, a través de mecanismos institucionales como el Estado, redistribuye la riqueza para los más pobres. En el Ecuador, si solo en el Ecuador hubiese la voluntad política, muy difícil, pero con la riqueza actual que tiene en el Ecuador, se repartiera equitativamente, no hubiera pobreza en el Ecuador, ¿ya? Esa es una gran lectura de las cifras que nos permite entender cómo sí se puede superar la pobreza. Ahora, no estoy abogando por eso inmediatamente, pero sí se necesitan mecanismos redistributivos de generación y acompañamiento en la generación de capacidades, en el fortalecimiento de las mismas y en un ambiente conducente a la generación de trabajo, empleo, producción, etcétera, ¿no?
Alguna vez yo escuché la frase de un amigo muy querido que decía, queremos 17 millones de emprendedores. Falso, porque para empezar, buena parte de esos 10 millones son menores de edad. ¿Ya? Entonces no Claro. queremos emprendedores menores de edad, no somos Lenín Moreno, que quiere bonitos emprendedores, ¿no? SIC. Necesitamos solo pensar en los menores de edad y a un esquema de subsidiariedad, en donde se necesita un sistema de educación pública, primera infancia, acompañamiento, etcétera, etcétera. Después tenemos a nuestros adultos mayores. Tampoco queremos que ellos sean emprendedores, queremos que disfruten de su jubilación. Y de ahí tenemos una población adulta que no todos pueden ser emprendedores. Para ser un emprendedor exitoso también tienes que generar trabajo. Y eso significa que tienes emprendedores y tienes trabajadores. Con dignidad para todos, un sistema de economía social y solidaria, donde hay un rol para la propiedad privada y el capital, pero también para las solidaridades y para la acción conjunta, cooperativa y comunitaria. A ver, la pregunta del cajón sobre género, Andrés. ¿Cómo afecta la evasión de impuestos a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas del Ecuador? Bueno, esto frente a la propuesta de ley de acceso al derecho al aborto por violación, para que esta sea justa y reparadora. Mira, lo que se necesita es realmente avanzar hacia un sistema de salud pública que reconozca los derechos sexuales y reproductivos como tales, en donde la institucionalidad, la normativa, los implementos, los procedimientos, las prácticas y los recursos estén ahí para garantizar esos derechos sexuales y reproductivos. Así que evidentemente, si es que no hay recaudación de impuestos, no se puede garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la salud pública, pero además, aunque hubieran esos recursos, se necesitan todavía superar viejos pensamientos que yo considero realmente caducos para la actualidad, para que esos derechos sexuales y reproductivos se contemplen como parte de una política de salud pública. Andrés, ¿trabajo digno universal o renta básica universal? Trabajo digno universal, ojos cerrados, porque el trabajo es el sujeto y fin, es el sujeto y fin de la economía, de la producción. La renta puede ser un mecanismo de redistribución, puede ser temporal, puede ser focalizado, pero si es que tiene el Estado la voluntad política y los recursos para poder transferir ese dinero a la sociedad, es mejor hacerlo en la dinámica del trabajo, porque recupera el elemento colectivo, permite la sindicalización, la organización, el espacio público común, el tejido social entre la gente que comparte la actividad laboral, que no tiene para qué ser rutinaria, también puede ser creativa, etcétera, etcétera. Y eso permite luego tener mayor producción, mayor disponibilidad de una base material que nos va a permitir ir reduciendo el tiempo del trabajo paulatinamente con el ocio liberador, el más tiempo disponible para la familia, para la comunidad y para la creatividad. En cambio, la renta básica puede terminar siendo un desestímulo para las acciones colectivas y alimenta la alienación, el individualismo y el egoísmo, porque es cada quien se salva y elimina los mecanismos de infraestructura social o comunitaria. Un elemento adicional, la renta básica universal nace desde los pensamientos más libertarios en Silicon Valley, porque ellos ya supuestamente analizan cómo la tecnología va a desplazar tanto a los trabajadores que ya no va a haber trabajo y que entonces necesitan darle plata a la gente para que consuma los productos que ellos diseñan, ¿no es cierto? Imagínate que, por ejemplo, Uber tiene en su planificación de largo plazo reemplazar a todos los conductores de Uber porque se van a convertir en vehículos autodirigidos, ¿no es cierto? Vehículos autónomos. Entonces, antes los trabajadores de Uber por lo menos recibían el ingreso de Uber. Ahora van a haber vehículos de Uber sin conductores, es decir, tampoco sin consumidores. Entonces, desde ahí viene el origen. Y una tercera razón es porque el reglamento Renta Básica Universal, así como fue impulsado por Jamil Mouawad en 1998, cuando se creó el famoso bono solidario, decía, si ya les damos con esto la plata, ya no necesitamos tener escuelas públicas y salud pública, porque con esa plata ya pueden contratar servicios de salud o contratar servicios educativos.
Entonces nosotros no queremos la privatización de los servicios públicos, queremos la dotación de ellos y más bien queremos generar trabajo para la gente, sea como maestro, sea como enfermera, sea como médico, etcétera, y obviamente en los distintos otros espacios de la sociedad. Así que a ojos cerrados, trabajo digno universal. Bueno, y quizás por eso mismo estaba en tu propuesta también de campaña. Por supuesto. A ver, Andrés, en el tema ambiental. Bueno, Lasso está proponiendo este capitalismo verde o ecocapitalismo. Entonces, ante esto, ¿como cuál propuesta hubieras hecho algo distinto en el tema del ecologismo, pensándolo como el ecologismo con justicia social? Y esto conectado con la idea de, para salir del extractivismo, políticas inmediatas o a largo plazo o a mediano plazo. A ver, es quizás el asunto de mayor necesidad de coordinación planetaria, ¿no? El que quiera plantear una política ecológica en un solo país, te está mintiendo, porque la política ecológica necesariamente tiene que tener escala planetaria. Entonces, nuestra propuesta era fortalecer y crear un viceministerio de política ecológica en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para convertir a la política ambiental, ecológica y de biodiversidad como uno de los ejes de nuestra política exterior, con el liderazgo del Ecuador, con nuestra imagen como país eco y mega biodiverso, poder plantear a nivel mundial propuestas de escala planetaria. No podemos superar ese tema exclusivamente dentro de nuestra jurisdicción. Ahora, eso queda claro y debe quedar claro por los temas de gases de efecto invernadero, el calentamiento global, problemas de erosión, la Amazonía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hablando ya de nuestro país, lo primero y lo primordial es garantizar el cumplimiento de nuestra Constitución, en donde los territorios no se vuelvan espacios de neocolonialismo, en donde venga una empresa, sea transnacional o extranjera, o incluso mixta estatal, a explotar, a despojar a los pueblos y nacionalidades que ahí habitan y quitarles su vida, su forma de vida. Necesitamos respetar sus pronunciamientos, pero avanzar en diálogos constructivos de mediano y largo plazo para poder generar mecanismos, si es que es necesario la extracción, pero que sea con pertenencia local, es decir, no empresas transnacionales, sino empresas comunitarias, con industrialización, en donde los gerentes de la empresa no sea algún extranjero que vino y ni siquiera vive en ese cantón y tiene a sus hijos en una escuela pelucón en Quito. No, necesitamos que los gerentes de las empresas donde requeramos extraer sean la gente de la misma comunidad, para que tomen en cuenta realmente los intereses de la comunidad y pueda en el mediano y largo plazo emerger una apropiación científica, tecnológica, industrial, industrializante y ecológica de los recursos naturales. Y sí se puede hacer. Se hace en algunos lugares de Canadá y se lo puede hacer en el Ecuador. Ahora, con relación a los principales imperativos de nuestro país, el imperativo principal sigue siendo el manejo de los desechos sólidos, sigue siendo la restauración de nuestras fuentes hídricas, el manejo del agua, sigue siendo el imperativo de poder lograr una economía circular en donde no tengamos las tasas más bajas de reciclaje de la región, etcétera, etcétera. Así que agenda hay lo que quiera. A nivel internacional, propuestas grandes y de magnitud, la que quiera. Los que tienen interés en conocer qué tipo de propuestas a nivel internacional hubiéramos propuesto, pueden buscar un artículo que escribí para la Internacional Progresista, que se llama Descolonizando Nuestro Futuro, en donde planteamos desde la emisión de derechos especiales de giro para luchar contra el cambio climático, hasta la reforma de la contabilidad de las transnacionales extractivas, hasta la erradicación del sistema de arbitraje internacional tipo CIADI. Todas esas están articuladas a la lucha por el ambiente. Lo que plantea Lasso es puro bla bla. Lamento decirlo así, pero no es nada más que un discurso porque no plantea políticas concretas. Además que esto de ecocapitalismo, capitalismo verde, pues es como una contradicción, un oxímoron, ¿no? Una cosa de locos. Estoy leyendo, Andrés, el chat de la escuela, que es permanente, es una asamblea viviente, 24/7. Eric Mozo lanza una pregunta que creo que es muy densa, pero bueno, te la lanzo para ver si Eric mismo quiere hacer la pregunta. Dice bueno, ahí está Eric.
que la haga él mismo. Yo era el invitado Era sorpresa. el invitado sorpresa. Siempre hay un invitado sorpresa en la escuela. Hola, invitado sorpresa, Eric Mozo. Hola, ¿cómo van? Yo recién llego de un viaje directo a la casa de la Gaby para la entrevista. No, la pregunta que yo creo que podríamos hacerles también a todos como la pregunta de cajón es, si pudieras escoger 3 políticas, solo 3 de todas las que se te ocurran, para desarrollar el país, del Ecuador en este caso, ¿cuáles serían? Solo 3 de las 50 que quizás tengas en mente, 3. A ver, trabajo digno universal, que lo acaba de mencionar el Abraham. También la política de justicia ecológica, creo que es fundamental. Y la tercera, para ponerle así, que me den chance de flexibilidad, la implementación del Estado plurinacional e intercultural en los términos de la Constitución de la República del Ecuador, para la consecución del buen vivir. Yo pensaba que iba a decir la guillotina de Robespierre, ¿no? No, al contrario, hay que valorar la vida, hermano. Ahí solo te faltó la justicia feminista nomás. O sea... Sí, pero es que me diste 3, pues dame 11 como en el plan y nos va a ir bien. Oye, Andrés, y ya para ir terminando, y muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos has concedido, ¿no? En el módulo de democracia, ¿qué debemos entender ahora como lucha de clases, hoy, en el año 2021? Hay quienes dicen que la lucha de clases ya es una imagen trasnochada, ¿no? ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Está vigente la lucha de clases? ¿Cómo deberíamos entenderla en el siglo XXI? Está absolutamente vigente, pero hay una dimensión que es la que yo creo que la dije pocas veces en campaña porque los asesores del marketing político decían que no hay que decir esas palabras, creo que fue un error. Pero en el siglo XXI la lucha de clases es básicamente el capital financiero versus el resto, ¿ya? Porque incluso tú tienes segmentos del capital productivo, el emprendimiento, la gente que se arriesga, la pequeña empresa. Sí, puede ser un capitalista, pero de 20 trabajadores. ¿En serio nos queremos ir contra él? No. Entonces, en el siglo XXI, del capitalismo financiarizado, transnacionalizado, hiper-uber criptofinanciarizado, es el capital financiero versus el resto del planeta, man. Entonces, es ahí donde está la lucha de clases y eso nos permite construir una plataforma muy amplia del 99%, ¿no es cierto? Donde estamos la gran mayoría de la población, donde están hombres, mujeres, donde están los campesinos, donde están los trabajadores urbanos, los sectores servicios, donde están los ecologistas, los que queremos que se respete nuestro planeta, en contra de ese capital financiero que lo único que busca es destruir a la propia humanidad, que no tiene conciencia de que forma parte de la humanidad, sino que ahora ya está incluso, Abraham, buscando cómo vivir en otros planetas, man. ¿Ya? Y no estoy diciendo de chiste. Tenemos ahora a Elon Musk, tenemos a Jeff Bezos haciendo viajes al espacio, buscando cómo colonizar Marte, cómo colonizar nuevamente la Luna. En el gobierno de Obama se aprobó la primera legislación de legalización de la extracción de asteroides, extracción mineral de asteroides. Es decir, que nos quieren dejar abandonados en este planeta. Así que es ese sector, el del capital financiero, al que debemos oponernos en colectivo, básicamente todo el resto y unirnos. ¿Qué tal esto de Bezos mandando como este mensaje de agradecimiento a todos sus trabajadores? O sea, realmente me pareció de estas cosas, o sea, súper cara dura y como no, también dejando súper claro el mensaje, ¿no? Bueno, Andrés, cambiando de tema, la última pregunta de este segmento del bloque de cajón, de las preguntas de cajón, es el tema de comunicación. Bueno, ahora estamos en la boga de los influencers, youtubers, aquí mismo estamos aquí haciéndote la entrevista a través de las redes sociales. ¿Qué piensas sobre la forma de comunicación que debe tener un gobierno a través, por un lado están las cadenas, las famosas cadenas que se tenían televisivas, y por otro lado está toda esta onda de estar comunicándose a través de youtubers, de TikToks? ¿Cómo crees que se debe manejar la comunicación dentro de un país? O sea, la comunicación en el siglo XXI es interactiva, no puede ser unidireccional.
ya estamos en la era de la comunicación interactiva y eso significa poder tener un diálogo permanente con los conciudadanos, compañeros, amigos. A nivel de las organizaciones, yo creo que es indispensable construir un DECIDIM. Lo dije en mi carta de renuncia de compromiso social cuando dejé de ser presidente. Necesitamos un DECIDIM, que no es más que un foro, no tan público, pero no tan privado tampoco, que en donde como en la plaza pública podemos discutir sin que se entere todo el planeta o sin que entreguemos nuestros datos a Facebook o a Twitter, megacorporaciones estadounidenses para que luego nos hagan inteligencia y sepan en lo que andamos. ¿Sí? No, pues, ¿y por qué creen que colapsó WhatsApp el otro día? Porque estamos haciendo una migración masiva. Entonces, no podemos nosotros tener, digamos, jugar en la cancha del capital transnacional financiarizado del siglo XXI estadounidense, con dinámicas imperiales. Entonces necesitamos un DECIDIM, una plataforma de interacción para organizarnos entre nosotros y poder operar, pues, y conspirar y hablar y movernos y definir nuestras prioridades sin que se entere medio planeta. Y si tenemos broncas entre nosotros, también ventilarlas ahí, porque tienen que conocer nuestros adversarios políticos, nuestras broncas internas. No hay chance. Entonces, eso a nivel de las organizaciones. Pero a nivel nacional, ya desde la perspectiva de un Estado, tienes que tener una plataforma que permita interactuar con la gente, que permita integrar la inteligencia colectiva, el saber común de toda la población para poder llegar a las decisiones correctas. Lo que ahora el Big Data usa para fines de manipulación, de marketing, de publicidad, lo puedes reconvertir para fines sociales, de política pública, de construcción de soluciones para la gente. Y lo que necesitamos es una infraestructura de innovación abierta para que la creatividad infinita de tu gente pueda aportar a dar soluciones al Ecuador. Si es que, por ejemplo, yo fuera presidente, somos gobierno y decidimos plantear una solución informática para el sistema de inscripción a las escuelas del país, ¿ya? Pero resulta que es medio turro, se cae, se daña, la inscripción no funciona, te asignan a otra escuela, a otro cantón, qué sé yo, empieza a tener esos errores. ¿Qué vas a hacer? ¿Que lo resuelva la burocracia previo memo, informe, oficio y demás? ¿O Keybooks? No, pues lo que haces es lo conviertes en un sistema de innovación abierta, con código abierto, transparente, con los controles debidos, para que la gente, los programadores, los universitarios, la gente que busca solucionar problemas, te ayude a solucionar y mediante una interfaz de aplicaciones desarrolle una nueva aplicación. Y así la inteligencia colectiva te ayuda a solucionar problemas. Y lo mismo puede ocurrir para los baches que hay en las calles, para que te envíen alertas tempranas. Lo mismo puede ocurrir si es que están viendo un accidente o una violación, un problema en la ciudadanía, si es que necesitas construir temas de política pública, si es que quieres detectar problemas de alerta temprana a partir de la inteligencia colectiva. Así que yo creo que esa es la verdadera forma de encarar al siglo XXI desde una perspectiva social, solidaria y con la posibilidad de construir en común. Y bueno, Andrés, nada, simplemente agradecerte por el tiempo, por la claridad. Realmente ha sido muy gratificante escucharte, sentirte animado, tan comprometido, craneando alternativas de forma permanente. Realmente nos estimula mucho, inspira mucho tu ejemplo, Andrés, y queremos verte siempre así, muy activo, orientándonos, insuflándole a la juventud ganas de seguir luchando. No podemos quedarnos en el inmovilismo, ¿no? En ese cinismo que ya no nos permite pensar en nuevos horizontes. Así que nada, querido Andrés, desde acá te mando un fuerte abrazo. Queremos agradecerte infinitamente por estar con nosotros en esta, la primera entrevista del intercambio de la escuela. Habrá muchas entrevistas más y nos encantaría poder contar contigo en una próxima oportunidad. Un abrazo, Abraham. Muchísimas gracias, Gaby. He disfrutado mucho la entrevista. Muchísimas gracias, Andrés. Que tenga muchísimo éxito con la escuela. Nos va a ir súper bien.
y vamos ahí, que la juventud tiene que hacerse cargo pronto. Un abrazote. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, también a todos y todas los que nos están escuchando, queremos agradecerles por su tiempo. Queremos contarles también que están abiertas las inscripciones de nuestro programa de formación política y comunicación estratégica, que están abiertas a través de nuestra página web, que es www.laescuela.es. Inscríbanse, de verdad que los profesores están de lujo y las profesoras están de lujo y les estamos esperando. Igual agradecerte, Abraham, por esta noche y a Fabián también. Muchísimas gracias. Un placer, Gaby. Fabián. Gracias, Andrés. Un abrazo a todos.